Nadie sabe con exactitud qué llevó a Marcelo a ese punto. Solo sabemos que llegó allí. Estaba exhausto, espiritualmente agotado, emocionalmente destrozado y físicamente enfermo. No había sido un accidente grave ni un pecado escandaloso. Fue simplemente la suma de muchos días malos. Él mismo dijo que era como estar perdido en medio de un desierto sin fin. Despertaba cada día con la sensación de llevar un peso enorme a cuestas. El calor de la vida parecía despiadado, y las pocas fuerzas que le quedaban las usaba solo para sobrevivir. Fue en ese estado que un día, sentado en la acera frente a su casa, simplemente se quedó paralizado. Lloró en silencio. Tenía las manos sudorosas, los ojos enrojecidos y la respiración entrecortada. Fue allí, sin nadie alrededor, que notó que se formaba una especie de sombra. No una sombra física, sino una sensación real de que algo lo cubría. No podía explicarlo, pero era como si un alivio alejara la desesperación. No era exactamente consuelo, sino una presencia, una paz como ninguna otra que había sentido. Una pausa. Recordó el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero por primera vez comprendió que no era poesía, era una invitación. Esa sombra no era el final del desierto, sino el comienzo de una elección. Dios no sacaba a Marcelo de la dificultad, sino que lo llamaba a morar con él, dentro de ella, a permanecer, a descansar en la presencia, no a huir. Fue entonces cuando comprendió. Sombra del Altísimo no es un lugar de paso, es una morada. Y una dirección requiere una decisión. Mucha gente busca a Dios como si buscara sombra por unos minutos. Vienen, descansan un poco, pero luego vuelven a caminar solos. Marcelo comprendió ese día que el Salmo 91 no era una promesa mágica, era un pacto de permanencia, y eso requeriría mucho más que orar en tiempos difíciles. Requeriría permanecer cuando nada cambiara, seguir confiando cuando el desierto persistiera. No era fácil. Sabía que muchos solo buscaban un alivio temporal, pero pocos estaban dispuestos a morar con Dios en medio del calor de las pruebas. Y quizás por eso, pocos experimentaron un verdadero descanso. Marcelo eligió morar, y esa decisión, en ese día aparentemente normal, lo cambiaría todo. Después de aquel día en que sintió la sombra del Todopoderoso en medio del desierto, Marcelo empezó a repetirse: Dios es mi refugio. Era casi un mantra. Lo decía al despertar, lo decía camino al trabajo, lo decía en el silencio de las oraciones que rezaba con lágrimas en los ojos. Pero cuanto más lo repetía, más una pregunta empezaba a atormentar su conciencia. ¿Realmente confiaba? ¿O solo intentaba convencerse de algo que aún no era real para él? El refugio es donde nos escondemos. Y sí, Marcelo se escondió. Ocultó su dolor, sus traumas, su frustración con la vida. Usó la fe como escudo, pero sin darse cuenta, no dejó que Dios tocara lo más profundo. Era como si quisiera refugio, pero sin reforma interior. Quería protección, pero sin rendirme. Con el tiempo, comenzó a comprender que el Salmo no se limita a refugiarse. También dice, mi fortaleza. Y eso lo conmovió. Porque una fortaleza no es solo para esconderse, es para resistir, para levantarse, para luchar. Y entonces se dio cuenta. Tal vez Dios no solo quería protegerlo del mundo, sino fortalecerlo para enfrentarlo. Y esta parte del proceso fue la más dolorosa. Marcelo necesitaba aprender a confiar, incluso cuando la protección divina no significaba un alivio inmediato. Confiar cuando sus oraciones no eran respondidas. Confiar cuando el miedo aún lo oprimía. Poco a poco, comenzó a comprender que la fe no era solo correr hacia Dios cuando todo se desmoronaba, sino permanecer junto a Dios cuando todo seguía siendo difícil. La fortaleza que Dios quería construir en él era invisible, pero inquebrantable.
Este cambio de perspectiva comenzó con una simple conversación con un amigo. Estaban tomando un café y el amigo le preguntó, ¿crees que estás confiando en Dios o solo intentas evitar desmoronarte? La pregunta seguía resonando. Fue entonces cuando comprendió. Confiar de verdad es ceder el control. Es no tener todas las respuestas, pero aún así, perseverar. Fue un shock, porque Marcelo era el tipo de persona que necesitaba planes, garantías, una vía de escape, y Dios le estaba quitando todo eso de las manos. Refugio es donde corres a esconderte. Fortaleza es en lo que te conviertes después de levantarte. Marcelo ya no quería vivir escondido, quería resistir, y fue precisamente en ese momento que su fe dejó de ser una teoría para convertirse en una realidad. Marcelo siempre pensó que los mayores peligros venían de afuera. Personas tóxicas, situaciones difíciles, ataques del enemigo. Todo era fácil de identificar e incluso de orar. Pero fue durante una noche de insomnio, cuando intentó orar y solo logró llorar, que se dio cuenta de algo desconcertante. Tal vez la trampa del cazador, mencionada en el Salmo, no estaba afuera, sino dentro de él. Los pensamientos que albergaba, las comparaciones silenciosas con otras personas, la constante sensación de no ser suficiente, estas eran las trampas que lo atrapaban a diario. Y lo peor, él mismo las ponía, no porque quisiera, sino porque no se daba cuenta. Marcelo se encontraba repitiendo frases como, nada cambiará, esto es una pérdida de tiempo, yo no soy como los demás. Y cada una de estas frases se convirtió en una cuerda invisible alrededor de su alma. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el Salmo 91 habla de liberación, pero no dice que esta liberación vendrá sin confrontación. Dios no lo liberaría de lo que fingía que no existía. Y ese fue uno de los momentos más difíciles del proceso, porque no puedes enfrentar a un enemigo que te niegas a reconocer. Marcelo tuvo que dejar de fingir ser fuerte. Tuvo que admitir sus defectos, sus miedos, sus escapes. Tuvo que enfrentar sus pensamientos negativos de frente. Empezó a escribir todo lo que pensaba sobre sí mismo en un cuaderno, y lo que leyó le impactó. Había más culpa y autocrítica que fe y esperanza. Comprendió que, para ser libre, tendría que empezar desde dentro. Y Dios, en su gracia, no lo abandonó en esta parte. Fue en este arrebato silencioso que la sanación comenzó a germinar. No sucedió de la noche a la mañana, pero se dio cuenta de que cada vez que confesaba sus limitaciones en oración, algo dentro de él se rompía, de la mejor manera posible. Las trampas invisibles comenzaron a perder su fuerza, no porque todo a su alrededor cambiara, sino porque él comenzó a pensar de manera diferente. El mayor cazador de su paz no fue el diablo ni los demás, fue él mismo, cuando dejó que la inseguridad se apoderara de él. Y cuando comprendió esto, Marcelo dejó de vivir al borde del abismo y comenzó a caminar con más ligereza. El Salmo 91 se hizo más real con cada paso, porque ahora no solo pedía liberación, sino que permitía que Dios lo liberara de lo que él mismo había construido. Y esta fue quizás la parte más difícil, pero también la más liberadora de todo el camino. Marcelo empezó a notar un patrón extraño en sus días. Por la mañana y por la tarde era como si lo asaltaran golpes invisibles, palabritas, miradas, comentarios que le dolían más de lo que quería admitir. A veces provenían de compañeros de trabajo, a veces de su propia familia. Cosas sutiles, pero que dolían como flechas certeras. Llegaba a casa cansado, pero lo peor estaba por venir. Al caer la noche, llegaba el silencio, y con el silencio, los pensamientos. Su mente no paraba. Sentía como si los terrores nocturnos mencionados en el Salmo 91 no fueran fantasmas ni demonios. Eran recuerdos, dudas, culpa, incertidumbres. Daba vueltas en la cama sin poder descansar.
Era como si viviera en guerra las 24 horas del día. Un día, exhausto, Marcelo volvió a leer el pasaje. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Eso sonaba diferente. No era una promesa de que los ataques cesarían. Era una invitación a no temer. Dios no le prometió que no sería alcanzado, sino que tendría paz, incluso en medio del fuego cruzado. Y en ese momento comprendió. El secreto no estaba en protegerse de todo, sino en confiar incluso cuando las flechas seguían volando, incluso cuando el miedo llegaba al amanecer, sofocándole el pecho. Era duro. Había noches en las que solo podía dormir con la Biblia bajo la almohada, y días en los que el único escudo que encontraba eran las oraciones susurradas dentro del autobús, con los ojos cerrados y el corazón acelerado. Pero poco a poco, Marcelo empezó a sentir que algo cambiaba en su interior. Confiar en Dios no hizo que los ataques desaparecieran, los hizo perder el poder de controlar su vida. Dejó de esperar a que todo se calmara para sentir paz. Empezó a comprender que la verdadera seguridad no provenía de las circunstancias externas, sino de la presencia de Dios, que estaba con él día y noche. Eso no significaba que nunca más llorara ni se sintiera conmovido. Pero ahora, cuando las palabras dolían y el miedo se colaba en la oscuridad, sabía dónde esconderse. La sombra del Todopoderoso no desapareció con la salida del sol. Estaba con él. Y con cada ataque que sobrevivía, su fe crecía un poco más, no porque fuera fácil, sino porque era real. Y esa fue la diferencia que nunca olvidó. Esa semana parecía que el mundo se desmoronaba. Marcelo recibió 3 mensajes el mismo día. Un amigo perdió su trabajo. Otro terminó un matrimonio de muchos años y un primo fue hospitalizado en estado grave. Permaneció en silencio durante unos minutos, tratando de comprender por qué todo se desmoronaba a su alrededor. La frase del Salmo 91 resonó en su cabeza. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Eso lo estremeció. No como un alivio arrogante, sino como una pregunta. ¿Por qué sigo en pie? La respuesta no llegó con truenos ni revelaciones. Llegó en el desayuno, en la suave alabanza en su celular, en la oración susurrada antes de irse. Era como si Dios lo sostuviera con detalles casi imperceptibles. Una paz que no era ruidosa, sino continua. Esta paz no significaba ausencia de problemas. Marcelo también enfrentaba dilemas, facturas atrasadas, crisis internas, pero había algo diferente en él. No se desmoronaba. Y no era porque fuera más fuerte o más espiritual. Era porque había tomado una decisión diaria: confiar. Incluso cuando nada tenía sentido, se presentaba ante Dios y decía: «Aquí estoy, sosténme». Eso era lo que lo mantenía en pie. Y comprendió que la promesa del Salmo no era que no vería caídas, sino que se mantendría firme incluso en medio del caos. No había magia en eso. Había perseverancia. Y una fe que se forjaba en el silencio, en los días ordinarios, en los momentos en que nadie miraba. Fue también durante esta fase que Marcelo comprendió algo aún más profundo. No se trataba solo de no caer. Se trataba de mantener Dios no lo mantuvo en pie para que se sintiera mejor que los demás, sino para que pudiera ser un consuelo para quienes habían caído. Empezó a llamar a sus amigos, a orar con ellos, a escuchar más. Y, curiosamente, cuanto más ayudaba, más sólido se sentía. La estabilidad que Dios le dio no era para presumir, sino para servir. Y esto cambió su forma de ver el sufrimiento a su alrededor. Dejó de preguntarse ¿por qué no caí? Y empezó a orar. ¿Cómo puedo ser un apoyo para quienes han caído? Fue entonces cuando comprendió: mantenerse en pie es un privilegio, sí, pero también es una misión. Ese domingo, las noticias no paraban de reportar tragedias, inundaciones, violencia, crisis financieras. Marcelo apagó el televisor con pesar. Tenía motivos para preocuparse,
Vivía en una región inestable, ganaba poco y cuidaba de su anciana madre. Pero esa misma noche, al abrir la Biblia, se encontró con el Salmo 91. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Eso no dejaba de darle vueltas en la cabeza. ¿Qué quiere decir con ninguna plaga? Veía calamidades a diario, incluso dentro de su propia familia. Pero entonces lo comprendió. Dios nunca prometió que el mal no tocaría a la puerta, sino que no entraría para destruir a quienes viven en él. Un hogar verdaderamente protegido no está hecho de ladrillos. Es el corazón que ha hecho de Dios su hogar. Marcelo lo comprendió muy claramente cuando, meses después, perdió lo poco que tenía en una inundación. Todo lo material desapareció: muebles, ropa, documentos. Pero curiosamente no se desesperó. Había tristeza, por supuesto, pero no impotencia. Recordó una oración que rezaba a diario: Señor, habita en mí y enséñame a habitar en ti. Fue como si, en esa crisis, su casa interior se fortaleciera más que nunca. Fue allí donde descubrió la diferencia entre quienes solo visitan a Dios en momentos difíciles y quienes viven con Él todos los días. Porque quienes viven en el refugio del Todopoderoso pueden incluso llorar sus pérdidas, pero no se derrumban del todo. La estructura interior resiste y nadie puede arrebatársela. La calamidad lo golpeó desde afuera, pero no pudo corromper lo que había dentro, y eso marcó la diferencia en la reconstrucción. Marcelo no solo reconstruyó su casa física, sino que se reencontró con la paz que emanaba de la presencia constante de Dios. Con el tiempo, recuperó parte de lo perdido, pero, sobre todo, descubrió una fuerza que desconocía tener. No era suya, era fruto de la comunión con el Padre. Nunca volvió a mirar el Salmo 91 con los mismos ojos. Ahora sabía: el hogar donde Dios mora puede ser azotado por la tormenta, pero nunca será destruido por ella. Porque quienes se mantienen en el Señor llevan un refugio inquebrantable, ni por el dolor ni la pérdida. Marcelo regresaba de una decisión que sabía que no agradaba a Dios. No era la primera vez. Se había prometido no repetir ciertos errores, pero allí estaba, conduciendo de vuelta a casa, con el corazón apesadumbrado. La culpa lo golpeaba con fuerza y la vergüenza parecía más presente que Dios, hasta que, en una curva, casi pierde el control del coche. Un camión frenó de repente en el otro carril y el accidente estaba a milímetros de distancia. Aparcó el coche temblando. Respiró hondo, y en ese momento el Salmo 91 le vino a la mente: a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Marcelo lloró, porque sabía que ese no era un buen camino, pero aún así estaba protegido. Eso le dejó una profunda impresión. Por primera vez sintió que la protección de Dios no era una recompensa por méritos, sino una expresión de amor, incluso en medio de sus errores. Esto no disminuyó la responsabilidad que sentía por sus decisiones, pero reveló la misericordia que aún lo alcanzaba. Marcelo no usó esto como excusa para seguir cometiendo errores. Al contrario, esa liberación lo afectó tanto que lo impulsó a cambiar. Comprendió que tropezar no lo hacía indigno del cuidado divino, sino solo del cuidado humano. Y Dios, con su gracia, no retiró a los ángeles solo porque él fallara. Dios seguía allí, esperando su regreso. El tropiezo en este caso no fue el final, fue el punto de inflexión. Desde entonces, Marcelo ha aprendido a ver sus errores de otra manera. No con orgullo ni indiferencia, sino con humildad. Aprendió que parte del camino con Dios implica caer, sí, pero sobre todo, aceptar ser levantado. Y, curiosamente, fue en este reconocimiento de su propia fragilidad donde experimentó más la fuerza de Dios.
La idea de que los ángeles solo protegen a los perfectos se hizo añicos en ese asfalto, esa noche. Lo cierto es que Dios envía ayuda incluso cuando estamos lejos del lugar correcto, porque al final quiere traernos de vuelta. Y Marcelo descubrió que el verdadero milagro no fue no caer, sino que alguien le tendiera la mano cuando pensó que había ido demasiado lejos. El problema con Marcelo no era solo lo que estaba mal, sino lo que ni siquiera se daba cuenta de que estaba mal. El león de la ansiedad llevaba semanas rugiendo con fuerza. Problemas laborales, presión familiar, noches de insomnio. Pero había algo más silencioso, más astuto, que solo notó más tarde: el veneno de la comparación. En las redes sociales todos parecían triunfar en la vida. Matrimonios perfectos, viajes, ascensos, y él luchaba por pagar las cuentas. Poco a poco, eso empezó a erosionar su fe, sin que él se diera cuenta. El león rugía frente a él, la víbora mordía por detrás, y el veneno era sutil. No eres suficiente, Dios te ha olvidado. Esa era la voz que le susurraba en su interior. Pero fue durante un servicio sencillo y sin pretensiones que algo cambió. Un predicador que ni siquiera conocía leyó el Salmo 91. Sobre el león y la áspid pisarás, al cachorro de león y a la serpiente hollarás. Marcelo se quedó paralizado. No se trataba solo de ataques obvios, se trataba de discernimiento. Dios le estaba mostrando que no todos los enemigos gritan, algunos susurran, y que a menudo el mayor peligro es lo que no podemos ver. Después de ese servicio, comenzó a prestar más atención a sus pensamientos, dejó de hacer comparaciones, empezó a declarar verdades espirituales sobre sí mismo, incluso cuando no sentía nada. Y poco a poco, el rugido perdió fuerza, y el veneno fue neutralizado por la verdad. Comprendió que Dios no lo llamó solo a sobrevivir a los ataques, sino a caminar por encima de ellos. La promesa del Salmo no se trataba de escapar, sino de autoridad. No se trataba de evitar la confrontación, sino de superarla. Y eso lo cambió todo. Ante cada pensamiento destructivo, Marcelo oraba en voz alta. Ante cada ataque emocional, buscaba refugio en la palabra. Y comprendió que Dios no solo lo cuidaba, sino que lo estaba entrenando, porque quienes pisan leones y serpientes no son frágiles, se forjan en la confianza, y fue así, sin fanfarrias, que Marcelo recuperó el equilibrio, no porque sus enemigos desaparecieran, sino porque aprendió a enfrentarlos con la certeza de que no estaba solo. Y eso lo hizo más fuerte que nunca. Marcelo siempre había oído el nombre de Dios. Creció escuchándolo en la iglesia, cantando alabanzas, memorizando frases que hablaban de su grandeza, pero solo se dio cuenta de la diferencia cuando empezó a reconocer el nombre de Dios como algo vivo en su vida, y no solo un sonido familiar. Fue en un momento de profunda crisis, cuando todo parecía desmoronarse, que sintió la verdadera presencia de ese nombre. No solo recitaba el nombre de Dios para sí mismo, sino que caminaba con él, sintiendo su protección manifiesta. Ese nombre se convirtió en un verdadero refugio, un escudo invisible que lo acompañaba a cada paso. No era solo una palabra, era una presencia constante. Con el tiempo, comprendió que conocer el nombre de Dios va mucho más allá de repetir clichés. Es una relación, una intimidad cimentada en la oración, la entrega y la confianza. Marcelo comenzó a hablar con Dios, como si hablara con un amigo cercano, confesando sus debilidades, pidiendo fortaleza y agradeciéndole por las pequeñas victorias. Esta verdadera conexión cambió su perspectiva. Cuando llegaron los ataques, no se desesperó. El nombre que reconoció fue más poderoso que cualquier problema. Comprendió que la protección divina no reside en la fuerza humana, sino en el poder de caminar junto a ese nombre que está por encima de todo nombre.
Este aprendizaje no fue fácil ni repentino. Hubo días y noches de lucha, dudas y búsqueda, pero cuando Marcelo finalmente comprendió que caminar con Dios era mucho más que escuchar sobre Él, su vida cambió para siempre. Sintió que la protección prometida en el Salmo 91 estaba directamente relacionada con su verdadera entrega, con su valentía para abrirse y confiar. El nombre de Dios, que antes parecía lejano, se convirtió en el ancla que lo mantuvo firme en medio de las tormentas. Y esta verdadera relación, hecha de fe y presencia, es lo que lo protege hasta el día de hoy, no solo de los peligros externos, sino también de las tormentas internas que todos enfrentamos. Hubo un momento en la vida de Marcelo en el que, en silencio, clamaba en su corazón, pidiendo una respuesta que parecía no llegar nunca. Rezaba a diario, compartiendo sus miedos y peticiones, pero el silencio parecía ser la única respuesta. Era como si Dios estuviera distante, indiferente a su sufrimiento. Ese dolor era real, intenso, y la sensación de abandono lo hizo rendirse. Casi, pero algo dentro de él se resistía, una pequeña llama de esperanza que aún creía que Dios estaba allí, incluso sin hablar. Y fue en ese silencio que Marcelo comenzó a comprender una nueva forma de respuesta. No era la ausencia de Dios, sino su presencia en el fuego. Se dio cuenta de que la respuesta de Dios a menudo no consiste en sacarte de la tormenta, sino en acompañarte en medio de ella. Marcelo sintió que, incluso cuando parecía solo, la presencia divina estaba con él, dándole la fuerza para seguir adelante. No era la solución rápida que buscaba, sino la paz que necesitaba para soportar el peso de la lucha. El silencio de Dios no significaba abandono, sino una profunda intimidad, donde aprendió a confiar incluso sin comprenderlo todo. Esa presencia constante e invisible era más real que cualquier palabra o gesto, y esta verdad cambió su forma de orar para siempre. Con el tiempo, la oración de Marcelo dejó de ser una simple petición para convertirse en un diálogo. Empezó a hablar con Dios en silencio, aceptando que no siempre recibiría respuestas claras, pero confiando en que su presencia era suficiente. Esta experiencia transformó su fe, haciéndola más madura y auténtica. Marcelo aprendió que orar no se trata solo de hablar, sino de estar dispuesto a escuchar y aceptar, incluso cuando no se oye una voz. Y fue así, en medio del silencio que parecía vacío, que encontró la mayor prueba de amor. Dios no estaba lejos, estaba dentro de él, apoyándolo en cada paso. Esta certeza se convirtió en su mayor consuelo y fuerza para continuar. Marcelo nunca imaginó que la mayor transformación de su vida llegaría después de tanta angustia. Pasó días difíciles, noches de insomnio, momentos en los que incluso dudó de su propio valor. Pero fue allí, en medio de este dolor, que algo cambió en su interior. Dios no le prometió que se libraría del sufrimiento, sino que al final del camino encontraría honor. No el que da el mundo, sino el que nace de la superación y una fe inquebrantable. Marcelo sintió que este honor era un reconocimiento silencioso, un cambio profundo que solo quienes enfrentan la lucha conocen. Con el tiempo, comprendió que este honor no era un trofeo para presumir, sino una marca interior. Era la sensación de haber sido moldeado, endurecido y al mismo tiempo suavizado por la presencia de Dios en cada momento difícil. Marcelo ya no quería huir del dolor, porque sabía que le estaba enseñando algo importante. Cada lágrima, cada desafío enfrentado construía una fortaleza invisible en su interior. La angustia había sido el horno que lo purificó, y el honor era su nueva identidad, una identidad hecha de valentía, fe y verdadera transformación. Hoy, Marcelo lleva este honor como un sello inamovible. Sabe que no es perfecto,
pero que su historia es un testimonio vivo del poder de Dios para transformar vidas. Este honor le da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando regresan las tormentas, y comprende que el verdadero valor reside en haber caminado con Dios en el sufrimiento y haber salido de él diferente a como entró, más fuerte, más seguro y sobre todo, más humano. Sabe que este honor es lo que lo sostiene cada día y que nadie podrá arrebatárselo. Marcelo percibió la promesa de muchos años de vida como algo lejano, casi abstracto. Para él, lo que realmente importaba era qué haría con cada día que se le concedía. Después de todo lo vivido, comprendió que no bastaba con acumular tiempo. Había que vivir con propósito. Hubo un momento en que se dio cuenta de que muchos a su alrededor vivían con prisas, corriendo sin rumbo, mientras él buscaba el verdadero sentido de sus pasos. La vida adquirió un nuevo color cuando decidió no solo existir, sino vivir cada día como un regalo, un presente para aprovechar con propósito. Este cambio impactó profundamente la rutina de Marcelo. Empezó a valorar el tiempo con su familia, a invertir en sí mismo y en quienes lo rodeaban, y a perseguir algo que le apasionara. No era una lista de metas vacías, sino un compromiso sincero con una vida que reflejara sus valores y su fe. La promesa del Salmo 91 dejó de ser una simple expectativa y se convirtió en una verdadera motivación para transformar el presente. Comprendió que la plenitud reside en vivir cada momento con la conciencia de que el tiempo es limitado y precioso. Hoy, Marcelo no cuenta los años, sino las experiencias que acumula con propósito. Sabe que la vida que Dios le ofrece no solo es larga, sino también llena de significado. Y esto lo mantiene fuerte incluso ante las dificultades que aún surgen. Esta nueva forma de vivir no lo exime del sufrimiento, pero le da la fuerza para afrontar cada desafío como parte de un plan mayor. Y así, camina con el corazón lleno de esperanza, sabiendo que los muchos años prometidos son de hecho una oportunidad diaria para aprovechar cada momento. Marcelo descubrió que la salvación no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad que se puede experimentar en el presente. Incluso en medio de las tormentas de la vida, había una alegría que nadie podía arrebatárselo. Era una paz profunda que emanaba de la certeza de que, sin importar las circunstancias, pertenecía a algo más grande. Esta alegría no debía confundirse con una felicidad pasajera, sino que era una luz constante que brillaba en su corazón, alimentando su esperanza y sosteniendo su fe. En cada momento difícil, podía sentir esta presencia que le daba la fuerza para seguir adelante. La alegría de la salvación transformó la manera en que Marcelo afrontaba los desafíos diarios. Comprendió que incluso en las situaciones más difíciles había un motivo para estar agradecido, una lección escondida en cada lucha. Esta alegría se convirtió en una armadura contra el desánimo, un recordatorio constante de que no estaba solo. Comprendió que esta salvación es un don que no depende de las condiciones externas, sino de su íntima conexión con Dios. Esta certeza le brindó una serenidad que el mundo no podía ofrecerle ni quitarle. Hoy, Marcelo lleva esta alegría como un tesoro invaluable. Es el combustible que lo impulsa y la razón por la que nunca se rinde. La alegría de la salvación es prueba viviente de que la verdadera fe puede resistir cualquier tormenta. Y sabe que esta alegría es lo que lo mantiene fuerte, incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. Es la señal de que, a pesar del dolor y las pérdidas, la victoria ya es suya, porque ha encontrado algo que el mundo jamás podrá arrebatárselo. Marcelo aprendió que el Salmo 91 no es una fórmula mágica para evitar problemas ni garantizar una vida sin dificultades.
La verdadera protección que ofrece proviene de un pacto sagrado, una profunda alianza entre quienes habitan en el refugio del Altísimo y Dios mismo. Esta alianza requiere entrega, confianza y valentía para mantenerse firme, incluso cuando todo parece desmoronarse. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de encontrar la fuerza para afrontarlo con la certeza de que no estamos solos. Con el tiempo, comprendió que vivir en la presencia de Dios es un compromiso diario, una decisión que debe renovarse a cada instante. No basta con buscar la sombra cuando aprieta el fuego. Es necesario permanecer allí, aprender a vivir en dependencia de aquel que es la verdadera fuerza. Esta intimidad transforma el miedo en confianza, la duda en fe y la desesperación en esperanza. Para Marcelo, este secreto del Salmo fue el punto de inflexión que cambió por completo su trayectoria. Hoy vive sabiendo que la protección de Dios no es un escudo invisible contra las dificultades, sino una fuerza que lo sostiene en medio de ellas. Esta certeza lo impulsa a seguir adelante, incluso cuando la tormenta ruge a su alrededor. El pacto que hizo no puede ser roto por circunstancias externas, porque está arraigado en algo más grande que él mismo. Y esta certeza es lo que Marcelo lleva como legado, una lección inesperada que transformó su vida para siempre. Llegar hasta aquí y comprender el verdadero significado del Salmo 91 es más que simplemente conocer un texto antiguo. Es comprender que vivir bajo la protección de Dios es un llamado a vivir verdaderamente con Él, tanto en las buenas como en las malas. No se trata de evitar las tormentas, sino de encontrar fuerza, valentía y paz a la sombra del Todopoderoso. Y este es un camino que cada uno de nosotros puede elegir recorrer, con fe y compromiso. Ahora quiero saber de ti, ¿cuál fue la mayor prueba que te enseñó a confiar en Dios, incluso cuando todo parecía perdido? Comparte tu historia o tu opinión en los comentarios, porque tu experiencia puede inspirar a otras personas que enfrentan batallas silenciosas. Asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos que pueden transformar tu vida y tu fe. Y si quieres continuar este camino, aprovecha para ver los demás videos del canal. Cada uno trae enseñanzas e historias que fortalecerán tu alma. Muchas gracias por estar aquí, por tu compañía y por ser parte de esta comunidad. Hasta el próximo video, que estés en paz y bajo la protección del Señor.